esta noche eh, quería compartir un tema, ya estaba anunciado ahí en el flyer, y este tema hablaba de los peligros en los cuales nos enfrentamos como iglesia. Y yo había marcado en especial cuatro, en realidad hay muchos peligros que enfrenta la iglesia. Sí, podríamos pasarnos toda la noche hablando de los peligros que vamos a enfrentar. Si nos ponemos a ver un poquito las realidades, la ONU inclusive está manejando algunos programas especiales en los cuales muchas veces les digo a los hermanos, no es posible que el mundo se esté preparando para la venida del Señor de manera negativa y nosotros que tenemos la verdad, que nos confesamos delante de Dios como fieles o nos profesamos fieles delante de Dios, no nos preparamos y nos encerramos en prácticas y en cosas que terminamos dañándonos y dañando a los hermanos y no haciendo lo que realmente Dios quiere, ¿no? Entonces, en esta noche, permítame que podamos abrir la escritura y meditar, porque esto es una mirada hacia adentro, justamente lo que no nos gusta, mirarnos hacia adentro, ¿no? Porque nosotros podemos ver hacia afuera, podemos corregir a los hermanos. Claro, la Biblia dice, sí, hay que corregir a los hermanos, hay que exhortar a los hermanos, pero ahora nos toca en esta noche examinarnos a nosotros mismos y empezar una etapa diferente en nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque, bueno, la primera razón que nosotros encontramos de cambiar nuestra mentalidad y nuestra relación con Dios, o sea, mejorar nuestra relación con Dios, es una sola palabra: Maranata. Estamos en tiempos muy difíciles, hermanos. Yo creo que no hace falta que les recuerde que estamos en tiempos difíciles, pero sí la Escritura nos dice que debemos constantemente alentarnos de que el Señor pronto viene. Y ahora esto es importante porque en estos puntos que vamos a ver en esta noche, y son cuatro puntos nada más, cuatro puntos que nos van a llevar a reflexionar eh, en estos peligros que está enfrentando la iglesia del Señor hoy. Y fíjate que el primero que vamos a ver es la mala interpretación de la escritura. Ahora, ¿por qué se genera esta mala interpretación de la escritura? Y nosotros podemos automáticamente decir, ah, no, las denominaciones. El problema está en las denominaciones. Y podemos armar muchos mensajes hablando de las denominaciones, podemos armar estudios hablando de las sectas heréticas y un montón de cosas. Pero ahora, ¿realmente nosotros estamos manejando bien la escritura? Porque manejar bien la escritura no se basa en conocer los pasajes bíblicos, tampoco se basaría en la práctica de decir, ah, yo me aprendo el versículo y como yo lo practico, lo que hago, tengo la autoridad. Estaría cayendo muchas veces como algunos fariseos, ¿no? Que cumplían parte de la ley y parte no. Entonces tengo algo para justificarme delante de Dios. Y como yo cumplo, entonces nadie me puede decir nada. O como muchas veces ha pasado y a lo largo de la historia de los cristianos que muchas veces se han encerrado en decir yo conozco la doctrina y defiendo la doctrina del Señor, terminan cayendo en una práctica y no en una doctrina. Entonces, fíjate lo que la Escritura nos dice, vamos a ir a Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Es un pasaje que lo conocemos bien y seguramente que si yo le pregunto en este auditorio virtual a alguno que me lo diga de memoria, me lo dice, porque lo conocemos. Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que expone bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Cuando nosotros vamos a ver estos pasajes, nosotros muchas veces miramos hacia terceros. La pregunta es que si nosotros realmente estamos obedeciendo y estamos procurando presentarnos ante Dios aprobado. No estoy hablando de salvación,
Muchos automáticamente se confunden, no, pero la salvación es por gracia. No estoy hablando de la salvación. Estamos hablando ya con cristianos que podemos decir hechos y derechos. No estamos hablando hoy con cristianos quizás nuevos, quizás haya alguno. Después haremos alguna aplicación, me avisan por las dudas. Pero estamos en un tiempo, hermanos, en el cual Dios nos está desafiando y dice que debemos nosotros presentarnos ante Dios de manera aprobada. Y esto es una cuestión de conciencia. Es una cuestión, recién compartíamos con Adrián un texto. Durante todo este año y el año pasado, nos hemos basado en Romanos 12:2. Por esa razón y yo le decía recién a Adrián, no es un texto para jóvenes, porque dice Romanos 12:2, no tomen la forma del mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y nosotros, en algunas oportunidades, usaba esto y decía, tenemos que aprender a trascender en los tiempos usando el discernimiento, que discernir no es adivinar, discernir es tener un buen uso de la escritura para poder entender la voluntad de Dios y saber tomar una decisión ante las situaciones que se presentan. Entonces, ese discernimiento nosotros nos va a dar la sabiduría para poder movernos en los tiempos, saber que los pasos que vamos a dar no vamos a faltar a la enseñanza, no vamos a faltar a la doctrina, no vamos a faltar ni vamos a mostrar infidelidad a la obra de Dios, ni a la persona de Dios, ni vamos a poner el nombre de Cristo en vano. ¿Por qué? Porque nosotros hemos procurado la aprobación de Dios. Y cuando el cristiano busca la aprobación de Dios, quizás en algún momento se encuentre desaprobado del mundo, desaprobado aún de los hermanos. Porque fíjate que hay un contraste en la vida cristiana que esto es una triste realidad que tenemos dentro de la contaminación, de los peligros que la iglesia enfrenta, que muchas veces los hermanos, por miedo a corregir, a exhortar, a tratar de cautivar las masas y que la iglesia esté llena, se terminan formando muchas veces clubes sociales más que cristianos preparados con una visión y una misión. Entonces la iglesia se estanca en este punto. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos procurado estar aprobados delante de Dios, sino que estar aprobados por los hombres. Que los programas sean atractivos, que la reunión tenga esto, que tenga aquello, que de aquí, que de allá, que la iglesia tenga todo lo mejor y nos hemos olvidado de la esencia principal, que era nuestra relación con Dios. Y esto es interesante, porque fíjate que acá se habla y nos habla del testimonio, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Porque ¿sabes? En algún momento tú puedas ir delante de un hermano y lo quieras corregir y el enemigo te va a tapar la boca, vos haces tal cosa. Hemos conocido a lo largo del tiempo iglesias que se dividían y se peleaban porque sabían el pecado de uno, justamente de familias pastorales o familias que estaban a cargo de la iglesia, por lo general siempre son dos o tres, y cada uno tenía su interior. Cuando uno invadía la exhortación, se ofendía el otro y el otro salía al ataque y eso es algo común que se ha presentado siempre en nuestras congregaciones. ¿Por qué? Porque porque hemos estado pendientes de las acciones, porque hemos estado mirando lo que no teníamos que mirar, hermanos. Entonces, cuando llegamos a este punto y decimos, hermano, el Señor dice que hay que corregir nuestra conducta, muchas veces no corregimos porque nuestra vida moral, ni delante de Dios, ni delante de los hermanos, vemos acá que y nos empieza a hacer reflexionar el Señor.
¿Estamos listos para levantar y tirar la primera piedra? Hermanos, fíjate que dice que expone bien la palabra de verdad. Y exponer bien la palabra de verdad no es que nosotros pensemos en decir, tiene que venir un hermano que hable pero perfecto, que tenga la mejor hermenéutica y homilética para que el mensaje sea atractivo y los hermanos no se duerman. Buscamos toda la fama de los hermanos y no nos estamos dando cuenta que estamos manejando nosotros lo que tendría que manejar Dios. He visto muchos hermanos que quizás con 2 palabras edificaban mi vida. ¿Por qué razón pasa esto? ¿Por qué razón? Porque uno de los descuidos que también hubo fue la falta de oración, fue la falta de comunión con Dios. Y nosotros la profesamos, hermanos. Nosotros hablamos de la comunión con Dios y les exigimos a los hermanos que tienen que orar, que tienen que cantar, que tienen que leer la Escritura y que tienen que hacer miles y miles de cosas, pero el Señor y tú y yo en el interior sabemos si realmente tenemos una comunión genuina con Dios o primero le damos lugar a las cosas de este mundo. Esto es muy fuerte, hermanos, porque nos estamos examinando a nosotros mismos. Estamos mirando nuestros errores. Y es un peligro para la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando entra el hombre natural, el hombre carnal, el hombre que se mueve por sentimientos a gobernar la iglesia y saca del lugar de su corazón el obrar del Espíritu Santo, la iglesia comienza a decaer. Mi vida espiritual comienza a decaer. Mi relación con los hermanos comienza a decaer y la iglesia se empieza a estancar. Y caemos en el círculo vicioso de las costumbres. Por eso dice, más evita profanas y vanas palabrerías. ¿Por qué? ¿Por qué dice profanas y vanas palabrerías? Porque estamos robados de una enseñanza en la cual nosotros no las practicamos y son al último la palabra de Dios que es viva y eficaz en nosotros termina pasando bien cuando el Señor les dijo, vosotros sois sepulcros blanqueados. Aparentemente estamos bien, pero por dentro, interiormente, hay obediencia, hay entrega, hay discernimiento, o nosotros nos quedamos y decimos, ay, no, hermano, pero ¿sabes qué pasa? Vos no estás entendiendo algo, que la carne es débil. ¿Y hasta cuándo vamos a vivir en la carne? Si la Biblia no dice que nosotros vivamos en la carne porque la carne es débil y esa es la excusa con la cual delante de Dios nos vamos a presentar, ay Señor, la carne es débil, perdóname. Nos de a crucificar esa carne y ser espirituales, a vivir una vida espiritual, para poder entender esa sobrenaturalidad de Dios, obrando en nuestras vidas, transformando a través del Espíritu Santo con esos frutos que nosotros los leemos constantemente en la Escritura. Y eso va a dar ese testimonio y va a dar el discernimiento y va a dar la autoridad moral y espiritual para poder guiar las iglesias, los hermanos, los grupos pequeños y todas las actividades que nosotros querramos tener. Pero claro, fíjate que, ¿por qué digo la mala interpretación de la Escritura? Porque la mala interpretación de la Escritura no solo es agarrar y equivocarse y dar esa es área de la mala interpretación de la Escritura. Una mala interpretación de la Escritura muchas veces también es leerla, obviarla, pasarla por encima y no obedecerla. Eso también es una mala interpretación de la Escritura. ¿Por qué? Porque no le estamos dando la importancia y el valor que la palabra de Dios se merece. Seguimos adelante. El segundo punto, la falta de unidad. Sabemos que por una cuestión profética, estos tiempos iban a ser difíciles para nosotros. Y sabemos, porque la Biblia nos hablaba que en los últimos tiempos los hombres iban a ser
con corazones duros para recibir la palabra de Dios. Pero lo que más muchas veces aflige es ver que nosotros profesamos muchas veces el mismo sentir, pero cuando damos la espalda ya no tenemos el mismo sentir. Cuando nosotros nos vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 2, capítulo 2, versículo 2, nos dice, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Haced completo mi gozo, sintiendo, teniendo el mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados en un mismo propósito. Hermanos, estamos representando diferentes provincias. Y yo sé que en cada provincia hay lugares que han sido cerrados, hay lugares que no hay testimonios de sana doctrina. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado y hemos desobedecido al cuarto punto que voy a nombrar ahora. Después lo vamos a ver, que es la gran comisión. Nosotros estamos pensando de que la iglesia es llegar a las cuatro paredes, llenarla de gente, y ahí están los salvos, ahí están los escogidos. Y nos hemos olvidado que el Señor nos habló de compartir, de predicar, de hablar a tiempo y fuera de tiempo. ¿Para qué? Para que las personas sean salvas y conozcan al Señor. Pero ese territorio lo ganó el enemigo. Nosotros nos hemos estancado desde el púlpito hasta donde termina la iglesia, hermanos. Y perdóneme que sea yo quien se lo diga. Perdóneme, por favor. Pero fíjese que acá nos habla de tener el mismo sentir, amor, unidos en el mismo espíritu y con un mismo propósito. Yo sé que este tiempo hubo muchos hombres los cuales se están integrando a este grupo, en los cuales Dios ha despegado un sentido de unirnos, orar, proponer, llevar, prepararnos, cambiar. Pero ahora esto tiene que ser de influencia dentro de la iglesia. Como ancianos, autores de nuestras congregaciones, a los hermanos que nos van a suceder, porque nosotros hoy estamos acá sentados, mañana salimos, podemos partir a la presencia del Señor, nos puede llevar antes. Pero ya tenemos que tener las personas seleccionadas para que la iglesia continúe y tener preparados nuestros líderes y los hermanos y las hermanas para que puedan llevar el mensaje a las personas que se están perdiendo. Porque ahí es donde se manifiestan esos adoradores que van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y no va a ser solamente una congregación y alabando, sino que van a ser verdaderos creyentes, dando su vida por el Evangelio de Jesucristo. Y que en estos tiempos, ¿dónde estamos? Yo creo que llegó el tiempo de levantarnos. Y ahí es donde está la falta de unidad. La falta de unidad no solo habla de tener el mismo pensamiento, porque acá nunca nos vamos a poner de acuerdo. Jamás nos vamos a poner de acuerdo porque tenemos miradas diferentes desde todos los ángulos y perspectivas, tal como lo tenía Mateo, Marcos, Juan y Lucas. Y han presentado un solo mensaje con ópticas diferentes. Pero nosotros tenemos ópticas diferentes, el mismo mensaje, el mismo espíritu, y no nos podemos poner de acuerdo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hay algo más en nosotros que impide que realmente esa unidad que nosotros profesamos, sea realmente manifiesta, hermanos. Voy a avanzar. Otro de los grandes problemas, el tercer punto, tramos, es la falta de la predicación bíblica. Les invito a que vayamos nuevamente a 2 Timoteo, capítulo 4.
que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Qué interesante que es este tema, hermanos, porque fíjate que nos hemos olvidado de la aplicación bíblica. ¿Sabés que muchas veces cuando los hermanos empiezan a capacitar a los hermanos para que empiecen a tomar la plataforma, no se concentran en la vida espiritual, en la comunión con Dios, en la guía del Espíritu Santo para tomar, interpretar la escritura? Y hoy con Google todo se hace más fácil, ¿no? Hoy se googlea y aparece todo. Hay menos práctica, hay menos vida. Entonces, las predicaciones hoy son quizás motivaciones. No digas nada fuerte porque se van a ofender los hermanos. No digas nada que les duele porque no te van a invitar más. No digas nada. La escritura nos decía que teníamos que exhortarnos en algún momento. Entonces, de una exposición bíblica, no precisamente tenemos que hacer grandes adornos de institutos dentro del mensaje. El mensaje tiene que ser directo y claro. Sí podemos usar muchas herramientas para hacer cada día más, pero yo creo que si nosotros vemos las exposiciones de los autores, aún el mismo Señor hablando era directo y práctico. Y nosotros tenemos que aprender a hacer filtros. Y para tener ese filtro no solamente está dentro de la capacitación institucional, sino que también está en la vida espiritual, en mi relación con Dios, en mi comunión con Dios. Y no solamente sería prepararme 3 semanas antes para hablar, porque soy responsable y porque yo quiero, ahí ya entró mal, porque ya pusimos el yo, y yo quiero predicar bien, y yo quiero hacer esto, y yo quiero hacer otro, quiero hacer... No, 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 no. La palabra de Dios no se predica pensando en el yo quiero, en el yo soy, sino que hay un solo gran yo soy. Y no es un juego, sino que es la autoridad espiritual, es la autoridad aún en este mundo perdido y es la palabra de Dios que administramos. Es mucho más de lo que nosotros pensamos. Entonces, hermanos, fíjense que la predicación, para que la predicación sea bíblica, no solo debemos ser grandes teólogos, no solo debemos tener la ocupación de escudriñarla, sino que también de vivirla. Y de no estar midiendo. No, porque pobrecito fulano se enoja y se va. Y que se vaya, entonces anda a hacer lo otro. Gálatas 6:1. Si algún hermano sorprendió en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurable con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no te pongas, por ejemplo, considerate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, ¿de qué manera vamos a ir a hablar con los hermanos que se dolieron? Y nos tenemos que sentar, tomar el trabajo. Yo conozco muchos hermanos que me dicen, no, hermano, yo no predico porque Dios no me puso a mí para predicar. No predicas porque eres vago, no predicas porque no te quieres dedicar a las cosas del Señor y prefieres que lo haga otro. No tenemos excusas, hermanos. No te sientas a enseñarles a los hermanos porque es trabajoso, porque te vas a cansar. Y sí, el Señor te demanda cuidar de tu cuerpo, pero también el Señor te da fuerzas. Vivir por fe no solamente es esperar que caigan las cosas de arriba, vivir por fe. Yo he visto grandes siervos de Dios que inclusive murieron en la nada. Y tenemos ejemplo en la Escritura. Entonces, nosotros tenemos que terminar ya con las excusas, hermanos. Si realmente nosotros somos hijos de Dios, si realmente nosotros amamos a Dios, el que tiene que gobernar nuestras vidas es Dios, y si no estamos capacitados para llevar al frente, porque no es llevar al frente el testimonio plantado en el barrio Constitución, no es llevar al frente la iglesia o la denominación de. Nosotros tenemos
nada más ni nada menos que la palabra de Dios. Administramos la gracia de Dios, el mensaje a las personas que no conocen a Dios y administramos a aquellas almas que se han acercado para que, no para que nos vengan a ver a nosotros porque somos famosos en las redes, vienen ellos a aprender a ser dependientes de Dios porque eso fue lo que Dios hizo, lo que Dios quiso a través de Jesucristo. Entonces, si en algún momento tú dijiste, no, que lo haga el otro, no, yo estoy cansado, no, yo no lo puedo hacer, entonces no vas a ser cobarde porque digas, voy a dar un paso al costado y que surja otro hermano. Dale lo que tienes a las personas que realmente aman a Dios. Amar a Dios es jugarse por Dios. Amar a Dios es decidir. Amar a Dios es muchas veces ir hasta los límites. Y ahí vas a ver lo que muchas veces les digo a los hermanos, vivir la sobrenaturalidad de Dios en la realidad. Y la sobrenaturalidad de Dios, no te asustes, no es que vas a ver cosas del cielo, luces y vas a tener un montón de sueños. No, 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 no. Dios se manifiesta en la realidad de nuestras vidas de una manera que por causa de quizás de nuestros pensamientos, de nuestras, mira lo que te voy a decir, de nuestras ideologías, hemos dejado de vivir en el Espíritu y no nos dimos cuenta y estuvimos viviendo en las costumbres de la carne. Por último, y esto es determinante, somos desobedientes a la gran comisión. Y está relacionado con el segundo punto. Mateo 28, 19 al 20, es un pasajes conocidos que nos hacen reflexionar, hermanos. Dice, por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lo que más me ha impactado mientras meditaba en este pasaje, quizás me digas, vos estás loco, pero tiene algo que se conecta. Quizás a los grandes estudiosos de la escritura me van a decir, no, 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 estás equivocado, no se conecta. Con segunda de Timoteo, capítulo 3, donde nos dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de ser amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales se evita. Ahora, fíjate que el capítulo 2 comienza hablando primero de un buen soldado de Jesucristo. En el versículo 14 habla de un buen obrero de Dios. Y en el capítulo 3 habla de la conducta de los hombres en los últimos días. Muchas veces se ha enseñado que este pasaje estaba hablando de las personas inconversas y me está hablando de lo que tenemos dentro y de lo que somos nosotros, de lo que somos nosotros, que hemos perdido los valores cristianos, que hemos perdido la, realmente hemos perdido las enseñanzas que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque hemos sido irreverentes, pecadores delante de Dios. Hemos querido manipular a Dios con nuestras excusas. ¿Y qué tiene que ver esto con Mateo capítulo 28, versículo 19? Primero, que el Señor nos dio un mandato, ir y predicar. Por eso, cuando alguien me dice, no, 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 que lo haga el otro, yo ya estoy viendo que este hermano no está bien o no entendió bien el mensaje porque es una responsabilidad de todos. Segundo,
nos dice hacer discípulos. Y cuando veo que no se disipula, cuando veo que no se toma el trabajo de los hermanos, de los pastores, de los ancianos, ir a las casas de los hermanos, visitarlos para ver cómo están, ayudarles, compartir, porque discipular no es solamente agarrar, sentarle y darle una hoja que completen. Discipular muchas veces te implica tomarte el tiempo de salir, estar, aunque sea ir a la plaza, caminar y enseñarle a través de las cosas, de la realidad y a través de la vida, cómo vive un cristiano. Eso es discipular. Fíjate que no se lo hace porque no hay tiempo. Entonces, ¿por qué muchas veces cuando llegamos a las iglesias encontramos iglesias vacías? ¿Por qué razón? Porque le hemos perdido el amor a la obra y estamos en falta porque estamos desobedeciendo al mandato de la Gran Comisión. Y es importante esto, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí nos hemos olvidado que el Señor está con nosotros todos los días. Por eso, hermanos, en esta noche el mensaje es Maranata. Y estos 4 puntos tienen que ser de mucha reflexión para nuestras vidas. Pero ahora, si te has encontrado quizás en esta situación, tienes dos opciones: darle lugar a otro o levantarte en el nombre del Santo, del Poderoso, del Gran Yo Soy, del unigénito Hijo de Dios, a quien predicamos, a quien le cantamos, a quien le adoramos y a quien hemos entregado nuestras vidas. ¿Y sabes qué, hermanos? Tiene que arder nuestro corazón para que pongamos nuestra voluntad a la disposición de Dios, porque nuestra voluntad es débil, flaca. Pero cuando nosotros comenzamos realmente a experimentar el poder de Dios, nos podemos levantar y vencer nuestra carne. Hermanos, sé que pudo haber sido fuerte, chocante, pero es el mensaje de Dios para sus hijos. A mí me duele, me dolió muchísimo, porque me veo a mí mismo, pero sí les voy a decir algo con mucho temor. Me tuve que levantar, salir del pensamiento de la carne es débil, porque yo tengo un Dios grande y poderoso. Y sabes una cosa, no te olvides que el Espíritu Santo mora en nosotros y nos podemos levantar, hermanos. Por eso, iglesia, Maranata. Y este es el tiempo que nos tenemos que levantar. Que el Señor bendiga su palabra.